Los sueños se defienden. Los sueños se defienden. Buenas noches, hermanas y hermanos, nuevamente por Abya-Yala Televisión con el pueblo en la piel. El feminismo comunitario de Abya-Yala aportando a esos sueños que los hemos ganado en las calles y que los vamos a defender en las calles, en las ideas, en las casas, en la cama, en el parlamento, en los aparatos de justicia. Vamos a defender este proceso de cambio porque es la vida que vamos a heredar a nuestras guaguitas. No tenemos plata, somos del pueblo. No tenemos riquezas, no tenemos empresas. Lo que tenemos es el vivir bien que es el sueño por el cual nos hemos levantado los movimientos y las organizaciones sociales. Gracias por estar con nosotras esta noche. Está Coco, hermano, un saludo, muchas gracias por estar acá. Coquito. Verónica Navia, por primera vez nuestra hermana nos visita. Gracias, Berito, por estar acá presente. Preséntate, ¿quién es la Verónica para que te conozca nuestra teleaudiencia, hermana? Bueno, la Verónica es la política de siempre, la activista de siempre por los derechos de la gente, principalmente mujeres, niñas y niños, y pueblos indígenas. Mi vida profesional dedicada a pueblos indígenas. Esa es la Verónica. ¿Dónde naciste, Berito? Bueno, soy la única veniana nacida en Coroico, Julieta. Trabajo en mis papás, nací en Coroico, pero inmediatamente volví a mi tierra, que la considero tierra mía, Beni, mi Beni querido. Veniana, ¿y vos, Coquito, has nacido en? Yo he nacido en Tupiza, pero he estado viviendo en Cochabamba. Cochal. Bueno, yo nací en La Paz, si alguien quiere saber, provincia Murillo, en Chijini, el barrio de Chijini. El histórico barrio de Chijini. De Chijini. Bien, a ver, compas, ¿cómo se plantea esta semana? Ha sido toda una escalada, digamos así, ¿no? De este diciembre que se va arrastrando, enero han querido azuzar una fogata así donde nos van a quemar a las y los revolucionarios, decían, ¿no? Ahora es el tiempo de deshacernos de los indios y de las indias. Bueno, ¿cuál es el análisis de la coyuntura que ustedes ven? ¿Era el artículo? ¿Ahora el código? ¿Qué se está buscando? ¿Cuáles son los elementos que nos están hoy, y bueno, en esta semana también, nos están dando para reflexionar, para cuidar o para también impulsar, ¿no? Ahí claro, vamos, hermano. No sé si me permites, sí, perdón. Sí. Yo creo que lo que está pasando ahora es una escalada que viene ya desde hace mucho tiempo ya atrás. Es algo planificado que está realizando, digamos, Estados Unidos frente a Latinoamérica y en general lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay una escalada de violencia muy fuerte que Estados Unidos está promoviendo desde la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos. Esto se ha incrementado mucho más porque ya Obama hacía estas acciones, digamos, violentas en el mundo entero. Y evidentemente ya el año pasado, los anteriores años, se ha denunciado de que hay una organización donde está como presidente el señor Berazaín, que antes fue ministro aquí, de Gonzalo Zorro. El Zorro, Chulupi. Esta gente está organizándose junto con los 6 señores que se han presentado el año pasado también para... ¿Cuáles? Mesa, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas, Doria Medina... Revilla, ¿quién más fue? Leyes lo obviaron en la foto. Estaba Costas, ¿no? Costa y Leyes, sí. Leyes, ¿no? Entonces yo creo que estos son los operadores políticos que están queriendo desestabilizar este gobierno porque no les gusta, ¿no? No gusta que haya más crecimiento económico, por otro lado la gente, digamos, más pobre se haya reducido, ¿no? Y los que tienen grandes privilegios estén perdiendo esos privilegios. Y además, ya lo han manifestado en este último tiempo, están con una actitud también racista, ¿no? No pueden entender que un indio como Evo, ¿no?, esté haciendo las cosas que ellos no han podido hacer en más de 180 años de república, ¿no? Pero nos dicen también, Verónica, que esas son paranoias que tenemos, o sea, complejos de persecución, que cuál imperialismo, que los de la derecha, cuál derecha. Lo que pasa es que están gobernando mal, están haciendo mal las cosas. Bueno, no vamos a decir
que es toda una maravilla, pero es un proceso, por algo se ha dicho un proceso de cambio, no se ha dicho una varita mágica revolucionaria, ¿no? Ni esa concepción de que al día siguiente de la, comillas, toma del poder, sea vía democrática o sea por vía revolucionaria de las armas, pues ya todo cambia, no es varita mágica, es proceso, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere cuando dicen son sus paranoias? No, es mentira que aquí se está complotando contra el proceso de cambio, el Evo Morales. ¿Cómo lo ves vos, Verónica? Bueno, comenzando con tu pregunta inicial, esta es una semana de revelaciones, ¿no? Hemos empezado la convulsión a partir del movimiento de los médicos, con los decretos. Heredados hasta el diciembre, ¿no? Heredados en diciembre, y empezó con el tema de los decretos, con la creación de las autoridades de fiscalización de la calidad del servicio de salud. Se aprueba, se promulga el Código de Sistema Penal y migra al Código de Sistema Penal. Obvio, 680 artículos era más fácil que pelear contra 3 artículos de un decreto. Pero migra al Código de Sistema Penal como si fuera un debate del pueblo, Julieta. O sea, un Código de Sistema Penal no es para debate del pueblo, es para conocimiento del pueblo, pero no es para construcción popular, porque es potestativo del Estado sancionar o no sancionar las buenas o malas conductas, ¿no? Entonces, más allá de poca socialización, que eso hay que asumirlo como un error, se han hecho eventos enormes el año pasado. La diputada Susana Rivero ha demostrado que ha enviado notas de invitación a que presenten propuestas a muchos sectores, entre ellos colegios de abogados de los 9 departamentos, más el Colegio de Abogados Nacional, la universidad, etcétera. Pero de pronto, en esta semana, el problema ya no había sido ni siquiera solo el código. Ahora es la sentencia constitucional que permite la repostulación de todas las autoridades electas, no solo del Evo, de todas las autoridades electas. Entonces vemos una migración de conflicto a medida de irse desenmascarando cuál es la verdadera intención, ¿no? Entonces, sobre la mentira o la paranoia, no pues, son recetas que se han aplicado en Venezuela, en Argentina, en Brasil, recetas que se están replicando en Bolivia. No se trata de paranoia, se trata de tener una visión más allá de las fronteras de Bolivia. Pero, a ver, nos organizaremos, porque sí, o sea, por ahí vamos a ir analizando paso por paso, ¿no? A ver, en principio, un proceso de cambio, paralelamente, digamos, a lo que ha sido la nueva Constitución, que hemos desmitificado, que fundar un país, poner las bases de los valores y los objetivos de este territorio llamado Bolivia, que es el Estado plurinacional, poner conceptos como es plurinacional, descolonización, y ahora también hemos incorporado despatriarcalización, pero la descolonización, un Estado laico, ¿no? Que son los valores que se ha puesto a partir del 2006, valores de una sociedad que busca cambiar y sanar heridas infringidas por violencia, que se ha hecho desde 1492, que ha habido una invasión colonial a nuestros territorios y ha arrastrado en un racismo, pero no solo un racismo, también que los frutos de estos territorios que nos ha heredado, que nos ha dado la Pachamama, pues se lo han apropiado un grupito, ¿no? Y se ha discriminado a la gran mayoría. Bueno, eso es lo que ha sido solucionado en el 2006 con el proceso de la nueva Constitución, ¿verdad? Esa nueva Constitución que también ha sido manipulada por los partidos políticos y que también el movimiento al socialismo ha tenido que ceder su amenaza de que se iba a dividir con la media luna. Recordemos eso. Sí, sí. Y ahí también está lo de que se ha cortado el primer periodo de el hermano Evo Morales, ¿verdad? Que hay que recordar eso. Y entonces, hay la necesidad, se han planteado los valores, entonces ahora hay la necesidad, y eso es lo que vamos a analizar, de un sistema de código penal. Es decir, si hemos puesto valores, ¿no?, objetivos de una sociedad, entonces, ¿cómo se va a penalizar a quienes cometen delitos en base a esos valores, verdad? ¿O no? Claro. Un minutito para cerrar este bloque y a eso nos dedicaríamos después. Ya, el principal paradigma nuevo que ha planteado la nueva Constitución es el vivir bien.
Y el vivir bien se trata, yo vivo bien si tú estás bien, ¿no es cierto? Yo vivo bien si el coco está bien, si la población está bien. No puedo vivir bien en desmedro de los demás, eso lo hace el capital, nosotros no. Entonces, la Constitución te plantea vivir bien. Tenemos un código penal aprobado en la gestión de Banzer el 72, dictadura, para proteger al gobierno y sus acciones de represión. El viejo Estado. El viejo Estado, ¿no? El anterior, viejísimo Estado, dictatorial. Tenemos un código de procedimiento penal aprobado en el 96-97, que recién, 24, 25 años después de aprobar el código, dice, no, faltan los procedimientos, y aprueban la ley de procedimiento penal. El 15 de diciembre de 2017 se promulga el Código del Sistema Penal. Une los dos cuerpos normativos en uno solo, pero con una característica principal, Julieta, y recuperando el paradigma que nos plantea la Constitución, el vivir bien, que es la reposición del daño a la víctima. Se le repara el daño a la víctima. Este nuevo código no le interesa si el culpable o el imputado, el declarado culpable, va directamente a la cárcel. Le interesa primero reparar el daño a la víctima que sufrió ese atentado. Entonces, es pues, como tú decías, un cambio radical, es un nuevo sistema, es una nueva teoría de criminal, como llaman los abogados. Es ver la cultura, es ver la judicialización de lo penal desde otro punto de vista. Ya, en el próximo bloque vamos a enganchar con este análisis, ¿no? Porque ya la Verónica nos ha dicho, pero todavía creo que está, ¿qué cosa, cómo es esto? Sistema, procedimiento, ya. Lo que queda de este bloque es que con la nueva Constitución hemos sentado las bases de una nueva sociedad, hemos refundado el país, hemos planteado los valores, hemos planteado objetivos a los cuales queremos ir, hemos dicho no más privilegios, tampoco se ha dicho vamos a quitar la propiedad privada, ¿no? Que algunas no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, no se ha dicho, no se ha atentado a la propiedad privada, no se aprobó a la familia, ni a la propiedad privada, ni a la constitución de un Estado, como lo dice Engels, ¿ya? Pero hemos cambiado el enfoque. Queremos para vivir bien, no queremos para producir, y luego no se sabe para quién va, o que más bien sí sabíamos para quién va, para un pequeño grupito, los privilegios. Entonces, eso ya lo hemos discutido en la nueva Constitución. Vuelvo a repetir, Constitución que inclusive ha tenido que retroceder por la amenaza de división del país y que también se retrocedió. Bien, hasta ahí hemos quedado, y entonces, ¿qué función tiene un código, un sistema de procedimiento de penalización de delitos, el Código Penal, que es el que está discutiendo? No nos abandone, porfa, porque se va a enterar aquí, con el pueblo en la piel. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros... Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Desde bien lejos, desde el campo, desde las ciudades, desde las laderas en La Paz también hemos bajado. Se recuerdan, qué lindo, ¿no? El 2003 hemos bajado serpenteando ahí a defender nuestros derechos, echando al neoliberalismo, queriendo demostrar que también nosotras y nosotros, los que vivimos en las laderas, quienes hemos sido siempre marginados por un sistema de privilegios, pues tenemos sueños, tenemos propuestas. A ver, Código Penal, ya. La nueva Constitución, los valores de una sociedad, y entonces, ¿qué se empieza a decir? Una cosa es, ¿qué es delito? ¿Verdad? ¿Eso cómo se llama? Y después están los procedimientos, ¿eso cómo se llama? Que son dos cosas distintas. Claro. A ver, Vero. El Código Penal, que es como conocemos normalmente, del 72, es el que establece tipos penales, o sea, conductas, malas conductas y su sanción. En base a la nueva Constitución. En base a la nueva Constitución, correcto. ¿Por qué todo en base a la nueva Constitución, Julieta? Porque como tú decías desde el anterior bloque, es un cambio de mentalidad total. No se trata de sancionar, se trata de reparar y se trata de
Ese es el espíritu. Rehabilitar al sancionado, al infractor. Ya, para entender. Para entender. Para entender, a ver, entonces está los valores. Así es. ¿Quién va a violar estos valores? Infractor penal, contravenciones, delitos, se escribe. Quien se apropie, por decir, de tierras que son de uso fiscal o de uso del Estado, tiene tal cosa. Eso es los articulados de la primera código parte, penal. Claro. Sí. ¿Cómo era antes el espíritu de ese código penal en un Estado que era de privilegios, dictatorial, racista? ¿Cómo era esa determinación, digamos, de los delitos antes? Se sancionaba todo lo que no esté de acuerdo con el gobierno, con el actual del gobierno. Que era el Código Banzer. Código Banzer. Obviamente era un código para proteger lo que hacía el gobierno. Se sancionaba a quien no esté de acuerdo con el gobierno, se sancionaba a quien no haga cumplir la norma de acuerdo a lo que establecía el gobierno, porque, por ejemplo, uno de los, no sé si me permites hablar de un artículo, Julieta, del antiguo código. Del antiguo, sedición, se sancionará con cárcel de tantos a quien se levante contra un Estado legalmente estatuido, algo así. Estoy parafraseando el artículo. Pero además sancionaba a los operadores de justicia y de paz que no apliquen el código. Y hemos vivido con ese código. No había objeción de conciencia. No había eximentes, o sea, se exime a las protestas del sindicato, no había. Cualquiera que se levante en protesta contra el gobierno entraba preso. Y si el eso es punitivo, ¿no? Punitivo. Y si el policía no te metía presa, también entraba preso. Junto a tu lado. Claro. Obvio, recuperamos la democracia del 82. Y esa segundita parte del código no se la aplicaba porque era democracia. O sea, se le quitó ese poder a las Fuerzas Armadas, a la policía, de meterte presa por protestar. Pero era como una práctica. Estabas incumpliendo la norma siendo policía. O sea, por eso es que los militares podían hacer lo que les daba la gana. Desaparecerte si querían. Desaparecer, y por eso es que se dio paso también a que haya dictadores, o sea, presidentes que sean dictadores militares, cuando los militares no era su o presidentes función. Democráticos que, pudiendo aplicar correctamente el código, también te podían hacer desaparecer porque el código lo decía que sí. O sea, por suerte no ha ocurrido en el periodo democrático, pero sí habían confinamientos, sí habían periodos democráticos cuando se dictaba estado de sitio, ¿no? Te confinaban igual. Entonces ya, ese es un código penal Banzer, ¿ya? En el mismo artículo, con este nuevo código de sistema penal, se aumenta la eximente. ¿Qué quiere decir eximente? Se exime de culpa a quien sale a protestar contra el Estado defendiendo derechos constitucionales o derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Si tú sales por mejores salarios, por mejorar la calidad de vida, por tu derecho a la sindicalización, por todo lo que está protegido constitucionalmente, no es delito, no es falta ni es crimen. O sea, no se penaliza. Eso es la eximente. Se exime de culpa. Están mal utilizando ahora, desinformando a la población, diciendo que todos los que salgan a protestar vamos a ir presos. Con el código Banzer íbamos presos. Antes así. Claro. Coco, a ver, entonces, digamos que el Estado es tu casa, ¿no? Vos, tu compañera, ¿ya? Entonces ustedes ponen los valores. En esta casa, en esta familia se respeta estos valores. La Constitución Política del Estado. Se respeta estos valores. Ya, se llega a tal hora, por decir, ¿no? Para que nuestras hermanas y hermanos entiendan. Se llega a esta hora, todos hacen el trabajo doméstico, se limpia, se lavan los dientes, qué sé yo, ¿no? Ahora, para esos valores que tú has puesto en consenso, con las guaguas incluidas, después se dice, bueno, quien no se lava los dientes, quien no lava los platos, quien no recoge, quien no tienda su cama, ¿qué sanciones va a tener? Digamos, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo la Verónica es que antes en el código Banzer se decía, ya, quien no tienda su cama, listo, va al rincón arrodillado con 2 horas a la sucucha ahí, lo vamos a encerrar en el ropero, por decir, y listo. Y le vamos a meter, no le vamos a dar comida, sino punitivo, ¿no? Pero también se puede, ahora lo que nos está diciendo Verónica, es que, entonces, quien no tienda su cama, quien no se lave los dientes, quien no lave los platos, a ver, le vamos a llamar, por decir, ¿no?,
cómo va a reparar, por qué no lo ha hecho, Eso. que explique, Sí. y le vamos a decir ¿Cómo va a enmendar? cómo va a enmendar, porque los platos están lavados, ha lavado la hermana menor, y cómo va a reparar. Entonces, 2 días seguidos tendrá que hacer, y para que aprenda la segunda vez, le diremos que lave 4. O sea, Exacto. se va reparando. ¿Eso es lo que le estás diciendo? exacto. Reparativo. Eso. A ver, ¿y tú Yo cómo veo que lo dices? siguiente, mira, lo cierto que este código ha comenzado a generarse a partir del surgimiento de la República, después de la creación de Bolivia, 1825-1834 surge el primer código, ¿no? Que fue altamente punitivo y sancionativo, ¿no? Hacia la sociedad. Exacto, ¿no? Sí. Todos iban. Y eso ha ido cambiando, digamos. Después vamos a llegar a cuando es el ¿Código Banzer? no, antes Víctor Paz Estenssoro que 52. sí, no hace algunos 56 se hacen algunos cambios y después recién viene el 73 y después el 89, ¿no? Con con Mesa, perdón, ¿no? Estaba entre Banzer y Mesa se ha hecho, digamos, también algunos cambios, Modificaciones, ¿no? Modificaciones. sí. Se hacen modificaciones, pero, digamos, ahora con el gobierno de Evo Morales también se están haciendo modificaciones a un documento que ya tiene muchísimos años, ¿no? Y que no toma en cuenta lo que sería, digamos, la justicia comunitaria, o sea, las leyes propias y las leyes, digamos, ordinarias o positivistas. A mí me queda esta duda, ¿no? Es decir, de por qué porque hay formas, ¿no? Como en cada familia hay formas de tratar y de condenar cierto tipo de actos de los que no se hacen, ¿no? Tú has hablado de cosas muy generales, pero cada familia también es un mundo, ¿no? Y tiene sus propias particularidades. En nuestro caso, digamos, en Bolivia también, ¿no? Es decir, tenemos pueblos indígenas de tierras altas, tierras bajas, y cada cultura, cada pueblo, cada suyo antiguo, digamos, tiene su forma de organizarse y de sancionar cierto tipo de comportamientos negativos hacia la sociedad por estas comunidades, ¿no? No sé si esto es posible, digamos, de juntar la justicia comunitaria con la justicia positivista, que viene, digamos, ya recién en las épocas de la República. Es decir, todas estas otras prácticas de justicia indígena comunitaria pueden o no pueden ingresar a este código, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se exige, digamos, tú has explicado hace rato, que, digamos, esto es una tenencia concreta, digamos, del Estado? ¿Por qué no puede participar la sociedad? O en la promulgación, digamos, del análisis anterior de este documento de Código Banzer, ¿por qué no se ha generado, digamos, una discusión interna antes de la promulgación, ¿no? Yeah. Estas cosas, digamos, son las que a mí me quedan todavía como dudas y que la gente se agarra de esto, ¿no? Si tú te das cuenta, actualmente están pidiendo de que tiene que participar toda la sociedad, ¿no? Tú decías hace rato que es una demanda concreta, digamos, del Estado, ¿no? Para normar. Pero, a ver, un ratito. Antes de ir a eso de la participación, yo quiero meter aquí mi cuchara. La nueva Constitución, ¿no?, reconoce el paralelismo y la... igualdad de jerarquía. La igualdad de jerarquía entre la justicia comunitaria, digamos así, y esta justicia, tú le llamas positivista, pero se llama ordinaria, que es la que principalmente ha copado, ha hegemonizado, ¿ya? Pero no es lo mismo, son dos cosas distintas. La justicia comunitaria es una y la justicia ordinaria es otra. Lo que hemos discutido en Sucre el anteaño pasado, ¿no? El anteaño pasado es que se ha olvidado que paralelamente a la justicia ordinaria, que es la que hoy nos ocupa con el código y el procedimiento, paralelamente está la justicia comunitaria, que es rápida, oral, en contexto, territorial, que es otra, y eso es lo que tú estás diciendo, Coco, que es otra que hemos dejado aparte. Pero esto es una cosa y esto es otra cosa. Sí. La gente, o sea, no confundiremos. Ahorita se está hablando de un tipo de justicia que ha sido heredada por el Estado, nación, ¿no? Que es colonialista, racista, burgués, imperialista, capitalista, neoliberal,
¿no? Y esa justicia ordinaria es la que ahorita hegemoniza y prevalece. Pero ahí tendríamos que trabajar la otra justicia, que es la que está en las comunidades, en los territorios, esa que ahorita no tiene que ver con esto. Estamos discutiendo otra cosa, ¿verdad? Fue el mismo debate, Julieta, si te acuerdas, cuando la ley de deslinde jurisdiccional. ¿Qué va a sancionar la justicia comunitaria indígena originaria y qué va a sancionar la justicia ordinaria? Materia penal se le quitó a la jurisdicción indígena. ¿Por qué? Porque está escrita, ¿no? La materia penal está escrita. La justicia indígena no está escrita. Te sanciona de acuerdo a tu familia, a tus condiciones, al contexto donde estás viviendo, a la cultura a la cual perteneces, tierras altas, tierras bajas. Entonces, a tu historial personal. Imagínate escribir eso. Significa encerrar a la cultura en procedimientos coloniales y que se dé de cumplimiento obligatorio de aquí para siempre. Se les ha dejado usos y costumbres de acuerdo para que debatan su cultura, su justicia. Y eso es valorable, ¿no? A ver, entonces, mira, esto se está poniendo bonito, ¿no? Porque aquí no hay solo una justicia. O sea, ahí, por Constitución reconocemos, ¿no?, ahorita por lo menos dos justicias. Una es la justicia indígena campesina originaria, o justicia indígena, ¿no? Justicia comunitaria también la podemos llamar. También. Y otra es la justicia ordinaria. Ahorita se está discutiendo la justicia ordinaria, pero como pueblos y como movimientos sociales ya hemos planteado en las discusiones en Sucre que deben ser paralelas, debe tener la misma jerarquía. Sí, que no es paralelo, Julieta, por si acaso. O sea, paralelo es como que se llevan igual. Tienen igualdad de jerarquía. Exacto. Ajá. No es para... bueno, ya. Sí. Para no equivocarnos tienen una existencia también. La justicia comunitaria y la justicia ordinaria. Valen lo mismo, digamos así, pero hegemónicamente a la que más se dice que es la justicia es la ordinaria. A esta la hemos dejado relegada. Eso vamos a seguir hablando, discutiendo. No nos deje. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos. Nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hermanas y hermanos, aquí discutiendo de la justicia, de cómo se considera un delito, cómo no. Y ahí estábamos hablando, claro, es que la justicia comunitaria, justicia indígena y campesina originaria juzga unos delitos y la justicia ordinaria juzga otros delitos. Lo que se juzga aquí no se lo juzga acá, lo que se juzga acá ya no se lo juzga aquí. Ese es, se podía dar a entender que al mismo tiempo se podía discutir, ¿no?, esto de paralelo, sí, ahí me he equivocado, que paralelamente se puede juzgar lo mismo aquí la justicia comunitaria sobre este hecho. No. Estos juzgan una cosa, estos juzgan otra cosa. Ya. Entonces, esta concepción de una justicia restaurativa, un mirar los delitos, no punitivo, ya a la cárcel, entonces vas haciendo crecer las cárceles porque son muchos los que infringen esos valores de una sociedad. Entonces, ¿qué vas a hacer en una comunidad? Y ahí este nuevo Código de Justicia y Procedimiento Penal es restaurativo porque toma la inspiración de la justicia indígena campesina originaria o comunitaria, toma el hecho restaurativo, porque en una comunidad al ladrón o al violador, de paso no lo vas a mantener de flojo en un cuarto y todavía la comunidad va a trabajar para darle a ese delincuente, por decir, ¿no? Y además ver en qué contexto ha cometido la falta, ¿verdad? Entonces es restaurativa, que haga adobes, que sostenga a la familia, sea asesinado. Eso es restaurativo, restaurar el daño y tratar de que esa persona piense y reflexione. De esta justicia indígena, campesina, originaria, comunitaria, es que se recupera para esta otra justicia que era dictatorial, punitiva. Venga, ya de la oreja, ya. A la cárcel. A la cárcel, ¿no? Y las cárceles más hacinadas, ¿o no, hermano? Claro, casi el 70% de detenidos en las cárceles a nivel nacional son detenidos preventivos, Julieta. No tienen sentencia, no sabemos si son culpables o inocentes.
70%, casi el 70, 69 punto tanto. O sea, ¿qué significa eso? Que ante la simple sospecha de haber cometido una infracción penal, estabas en la cárcel. O sea, sospecha de haber cometido una infracción penal, entrabas a la cárcel. Ahora no. ¿Y cuáles son los motivos de sospecha, Coco? ¿Color de piel? Exacto, color de piel. Exactamente. Cómo te vistes, ¿no? Claro. Cómo ¿Qué tipo de abogado podés pagar y qué no? O sea, así nomás. La pinta. Así es. Tiene cara de maleante. Así ¿Cómo es. es la cara de maleante? ¿O no? Sí, tiene total. mala cara. Sí. Esa tiene mala cara. Hay peligro de fuga. Exacto. Porque no demuestra tener casa propia. Por favor, yo no tengo casa propia hasta ahora en La Paz, no por eso me voy a fugar. O sea, porque no has tenido la posibilidad de tener una casa propia, hay peligro de fuga. Chin, cárcel preventiva, 80%. Hay gente que está en cárcel preventiva más de 5 años, Julieta. Es una calamidad para el sistema penitenciario de Bolivia. Y como tú decías, es el puestos bolivianos, es el Estado que mantiene a esas personas de manera incluso preventiva en las cárceles, destrozando familias, porque sin sentencia están cumpliendo pena. Destrozando familias, no pueden saber con qué mantenerse, destruyendo hogares, ¿no es cierto? Quitando tal vez la única posibilidad de una familia pequeña de manutención, porque justo el tipo ladrón es el que mantenía a sus papás. No sé, una serie de problemas que se van generando en bola de nieve y que eso ha generado el sistema penal anterior. Bien, yo creo que en ese sentido habría que ver también los temas que hacen, digamos, a las dos justicias que tú decías, ¿no? Es decir, una para los indígenas y otra para los que ya no somos indígenas. Yo soy chicheño, por ejemplo, ¿no? Soy chicha y me reivindico como tal. O sea, busco la recuperación de mi identidad, ¿no? Y también esto tiene que ver con espacios territoriales, ¿no es cierto? Es decir, hay una ley general para todo Bolivia, que sería este Código Civil, y hay otro código... Escrito. Sí, escrito. Y hay otro código, digamos, no escrito para los pueblos indígenas, ¿no? Pero se les está obligando, por ejemplo, a que escriban sus estatutos, ¿no? Pero también... En la cuestión de las autonomías, En las ¿no? autonomías, sí. Entonces, es que, ¿sabes qué? No, yo pienso que no se puede manejar el código del sistema penal solamente en la parte, digamos, de todos los abogados, ya que es atenta con toda la sociedad. Y todos ahora están pidiendo participar, ¿no? Está bien. ¿Y por qué no, digamos, también recuperar las cuestiones de identidad, ¿no? Es decir, si un código penal te puede ayudar a fortalecer tu cultura, ¿no? Y en un país pluricultural como Bolivia, homogeneizas todo un código, es decir, este tipo de debate tampoco no hay, ¿no es cierto? Yo pienso que es importante discutir estos otros elementos, lo que hacen a una nación. ¿Por qué plurinacional? ¿Por qué se ha quedado, digamos, en nuestros ancestros y se ha recogido en la constitución política del Estado el Amazúa, Amayuya y Amajella, ¿no? Y ahora que han incorporado uno más, el Amayunjo, dicen, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, digamos, hay normas generales para todos y hay normas particulares, digamos, para... Este tipo de cosas también se deberían comenzar a discutir. Y lo que se ha hecho es trabajar sobre reformas de reformas, ¿no es cierto? Entonces, ir reformando, es como la ley 1008. Es una ley que se ha tratado de cambiar durante tanto tiempo y que quedó la ley de la coca y la ley de sustancias controladas. De la ley de sustancias controladas seguramente han salido algunos artículos para aquí, para el Código Penal, ¿no? Pero de la ley general de la coca se ha quedado una cosa muy general, donde ahorita también están con problemas los cocaleros, ¿no es cierto? Los de los yungas que no aceptan esto porque dice que ha beneficiado a los del Chapare. Entonces, yo pienso que lo que está haciendo falta es un mayor debate de todos estos temas y no encasillarnos en cosas que solamente así son y así tienen que ser. Ok, ¿no? Lo que está pasando, Coco, tal vez es esto, ¿no? La nueva Constitución ha sentado los valores, sí, ¿ya? Con respecto a las justicias que coexisten en este territorio plurinacional boliviano, en este territorio Bolivia, coexisten sistemas de justicia y sistemas de procedimiento, llamémosle de penal en el caso de la justicia ordinaria, llamémosle de la
Comunitaria, contravisión restaurativa. del conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo se va a juzgar? Entonces, está la justicia, hay justicias, en este caso, indígena, campesina, originaria, comunitaria, y hay la justicia ordinaria. Entonces, si nosotros, lo que tú estás diciendo, hermano, pedimos que en este código, que es de la justicia ordinaria, se iguale, ahí entre, ya está en la nueva Constitución reconocida. Correcto, sí. Lo que ha pasado es que nos hemos quedado atrás en las propuestas de justicia comunitaria, que lo que habíamos propuesto las mujeres era que esa justicia, por eso estoy diciendo comunitaria, que por ejemplo en los barrios se juzgue comunitariamente a los golpeadores, a los violadores, por ejemplo, que empecemos a trabajar en ese sentido, porque en esta justicia ordinaria resulta que un total desconocido, todopoderoso o todopoderosa, fiscales y jueces, van a juzgar a una compañera, a un compañero también golpeador, pero si no lo conocen. Sí. Y que se haga responsable, además, todo el vecindario, por decir, porque todos escuchan. Exacto. Por decir, eso nosotros lo hemos expuesto. Sí, pero ¿no? mira... Es un nuevo tema de debate, Julieta, ¿no? Sí, o sea, es un nuevo tema de debate, pero yo quiero dejar claro en el sentido de que son dos justicias. Correcto. Sí. Mira, es que hay que caminar y hay que analizar también el tinku, ¿no? El tinku que todo el mundo baila y se convertía solamente en baile. El tinku ha servido y sirve hasta ahora para solucionar conflictos de linderos. Cuando la llama se entra o el animal, etcétera, se entra, solucionan. ¿Y cómo lo solucionan? En una fiesta y a partir de qué? De golpes. ¿Son machistas? No sé, porque también mujeres sí también, ¿no? Puede ser, ¿no ve? No sé, puede ser. Yo lo veo porque mujeres también participan, ¿no es cierto? Es una participación comunitaria. Que participen mujeres no lo quita de ser machista. No, exacto, pero pero el golpe, digamos, no puede ser necesariamente de hombre, ¿no? Se puede discutir, ¿ya? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, pero lo que quiero ver es de que hay formas de establecer justicia, ¿no? Sí. No solamente puede ser juzgando a alguien en un estrado judicial, qué sé yo. Se puede solucionar esos conflictos del violador, del golpeador en el barrio, bueno, que se haga un tinku, o que jueguen fútbol, o que generen una nueva forma de ya nos estamos yendo por otra línea de filosofía de la sanción. Nos organizaremos, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que queremos decir es que la justicia indígena y campesina originaria plantea valores restaurativos, inmediatos, orales, en contexto, ¿ya? Y que se va a solucionar también en un determinado territorio, ¿ya? Con responsabilidad de la comunidad de ese territorio. Eso es lo que se está planteando aquí, y nosotras decimos, no solamente es para área rural, sino también para nosotras, para barrios, por ejemplo, que tenemos gente migrante en las propias ciudades, se podría sacar. Pero en las ciudades se maneja y se litiga, y tiene hegemonía, y tiene preponderancia la llamada justicia ordinaria, que es la que hoy se está discutiendo, y hemos dejado pueblos indígenas, campesinos, originarios y movimientos sociales, hemos dejado de trabajar en estos aportes que podría ser de una otra justicia que tendría que tener por constitución igual jerarquía que esta justicia ordinaria, que no es la única que coexiste en este territorio de Bolivia, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora, los sectores golpistas, y les voy a llamar así, ¿no? Porque esa es la idea, se aferran a este adobe un adobe de 600 y más, que quién va a leer, pues, dice, ay, vamos a discutir, eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a discutir. Yo no sé. A ver, señor, usted va a leer. Si tenemos que salir a trabajar, ¿qué vamos a estar leyendo ahí? No, pero esto. Entonces, eso veremos cómo ahorita se está manipulando en una de las justicias que existe en el territorio del Estado plurinacional, que es la justicia ordinaria, cómo se está manipulando el nuevo sistema de código penal y el nuevo sistema de procedimiento penal. No nos deje, ya volvemos. Y que además ha sido... encontrarán nuestros pechos.
Aquí estamos con el pueblo en la piel, feminismo comunitario de Abya por Abya Televisión. Gracias por estar con nosotras y con nosotros también, con nuestros hermanos y compañeros. A ver, hermanas y hermanos, el último bloque. ¿Cómo vamos viendo esta relación que tenemos ahorita de discusión, que también debíamos haberlo hecho antes, ¿no? Sí. Ya ahí también nos aplazamos. Claro. Hay que Sí, autocriticarnos, ¿no? el ministro de Gobierno dijo, pero no se ha socializado Sí, pero antes. ahora ya. dice, pues hermano, hace un año que están trabajando, o sea, se debió Sí, haber explicado por qué la nueva constitución, por qué el proceso de cambio necesita un sistema de código penal, por qué necesitamos cambiar ese concepto de dictatorial, de tratar digamos, penalizar a quien ha cometido delitos. O sea, todo eso debimos haberlo hablado. Ahora estamos trabajando con esto, con el otro, estos artículos. Bueno, no es tarde, hay que enmendar los errores. Hay que restaurar los errores con este mismo espíritu del nuevo código restaurativo de sistema penal. ¿Por dónde vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que han utilizado? ¿Por qué la derecha aquí ellos son más capos que nosotros? ¿Qué ha pasado? Una corrección, Julieta, de que se ha hecho. Alguna socialización, Poquito, a eso voy. Insuficiente, obviamente que insuficiente, la muestra está ahorita. La incertidumbre de la gente y la duda y el miedo y el temor por las mentiras de la derecha. Se ha hecho de manera muy insuficiente y con poca difusión, eso también tienes toda la razón. ¿Por qué ahora? Porque es lo que se dio. Es lo que se dio en plena publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, podías haber publicado Periquito y la marcha la tenías contra Periquito. A ver, explicarnos eso. Claro. Sí, ¿cómo se da? Resulta que, ¿qué fecha salió la sentencia constitucional que aprobaba la repostulación de autoridades, de todas las autoridades electas? ¿Noviembre? En diciembre, antes del 3 de diciembre, finales de noviembre. Finales de noviembre, sí. ¿Cuándo se promulga el código? 15 de diciembre. O sea, la protesta, Julieta, como todo el mundo se está dando cuenta, no es pues contra el código. 13 artículos observados de 680. 13 artículos van a convulsionar un país, Julieta, con intereses incluso desde afuera, con aplicación de manuales de intervención y de desestabilización contra el Estado traídos desde Venezuela, Brasil, Argentina. 13 artículos de un Código Penal van a generar este intento de desestabilización. Claro que no, pues, Julieta. El fondo es político. El fondo es tumbarlo al indio. El fondo es lo que dijo ayer el Comité Cívico de Cochabamba en su conferencia de prensa, que le dan 48 horas al presidente. Ahí está el Twitter. Hay Twitter. Le dan 48 horas al presidente para derogar el Código del Sistema Penal y para anular la sentencia constitucional. O sea, plantean algo inconstitucional, porque saben que no lo va a poder hacer el presidente. Nadie puede anular una sentencia constitucional, es inapelable, pero lo están planteando como la imposibilidad, como para confrontar al gobierno, y listo, no lo hizo, movilización general. O sea, cualquiera se da cuenta, Julieta. Es que no nos estamos dando cuenta, porque eso también hay tanta movilización. A ver, Coco. Yo veo que es cierto que se está tratando de convulsionar, no, ya se ha convulsionado y siempre ha estado, digamos, en su mente de la gente de derecha, digamos, tratar de voltear al gobierno actual, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay que ser claros. Si nosotros vamos a seguir quedándonos en la casa mirando de lejos, esto evidentemente, el que toma la iniciativa, en este caso han tomado la iniciativa sectores altamente reaccionarios, ¿no? Ahora, tú dices que es muy posible que haya surgido a partir del 15 de diciembre estas cosas. Eso es lo que quiere mostrarse en muchos lugares, ¿no? Que a partir del 15 de diciembre se ha promulgado esto y sin la consulta al pueblo, algo que atañe solamente a todas las personas del país, y tenemos que salir en defensa de nuestros derechos, ¿no? No ha leído, como tú dices, y hace rato lo decía, ¿quién va a leer 600 y tantos artículos, ¿no? Son 242 páginas, ¿no? Es como leer, es importante que la gente realmente tome en cuenta lo que le puede afectar a él o a otras personas con las que convive, ¿no? Porque desde los casos de
de violencia intrafamiliar están dentro del Código del Sistema Penal, ¿no es cierto? Entonces, debería atañar a todos, pero yo creo que ahora no se está tomando en cuenta por qué esta gente está saliendo, porque tiene un plan desestabilizador que está financiado desde afuera, lo habíamos dicho al comienzo, pero este sistema de Código Penal también toma en cuenta, si tú nos puedes explicar un poco, si toma en cuenta el tema de las marchas y todo eso que la gente dice, ¿no? Te va a quitar tu casa y todo eso, las mentiras que saca la derecha. Sería bueno explicar la restauración que se está haciendo al respecto, si nos puedes orientar en eso. A ver, una de las cosas que estamos quedando claras y con lo que ha dicho la Verónica, ahí estamos, ¿no? Sí. O sea, el Código Penal hace mucho tiempo, hace más de un año que ha estado trabajándose, han estado estos mismos huelguistas de los asambleístas que están ahí, han estado leyendo, escuchando, aprobando. ¿Por qué no han ido donde los médicos aquella vez? ¿Por qué no han corrido a la Federación de Transportes? ¿Cómo es? Transportistas, eso está pasando. No, o sea, han dejado que pase, hasta que el Tribunal Constitucional ha dicho que el Evo puede volver a repostular. Ese momento, la derecha ha dicho, ¿y ahora con qué lo hacemos retroceder? Porque este indio nos va a ganar. Porque esa es la idea, no tienen un candidato, el pueblo sí tiene un candidato, el proceso de cambio no es la maravilla que hemos esperado, pero están muchos logros valiosos y que los vamos a defender, porque los sueños se defienden. Entonces, parte de esa estrategia de derecha ha sido, bueno, ¿ahora qué nos inventamos? ¡Ah! El Código Penal, el Código... Sí, agarraremos y empezaremos a manipular, porque eso es lo que hace la derecha, empezaremos a manipular el 205, les diremos a los... Porque los médicos están... Doctores, los mismos que hace un año atrás, tenían esos mismos artículos que han sido aprobados. Al día siguiente que ha sido aprobado el 255, ¿por qué no han corrido al colegio médico esta derecha y le ha dicho... y le ha informado? Después que se ha aprobado, viene. Después que el Tribunal Constitucional saca la posibilidad de repostulación del hermano Evo Morales, ahí empiezan a usar con mentiras. Entonces, método. No vamos a leer los 600. Primero, está la nueva Constitución. Segundo, este código de sistema penal, este código de sistema penal, del nuevo sistema penal, recoge el proceso de cambio. Ese es el espíritu, ¿ya? Forma parte de un mismo caminar. Entonces, todos los postulados que tiene esta derecha que dicen este artículo está mal, hay que ir y leer y hay que consultar. Ese tiene que ser el método. Exacto. No es, dice que te van a quitar. A ver, ¿qué artículo ha dicho 200? Ya, a ver, leeremos, discutiremos. Ese quizá, porque no vamos a leer los 600, ¿no? Claro. Sí. Ahí ya la oposición, la derecha, ha dado una lista de por lo menos 13 artículos que son como tarea para la casa para revisarlos. Los dos, incluso que se han derogado, también los pueden revisar y comparar cuál era más benévolo, si lo que había o lo que ahora queda. CONALCAM ha lanzado una convocatoria, Julieta, un año de proceso de socialización para sectores que deseen aclarar artículos y, si es necesario, después de la aclaración, modificar su redacción. O sea, se está subsanando el problema del código, pero la convulsión sigue. O sea, no es gratuita, Julieta. Sí, pero no es una convulsión. A ver, la gente que se ha juntado en Cochabamba el día de ayer, anteayer, es gente que el martes se ha reunido, se ha juntado, tú veías las calles casi vacías, ¿no? Es decir, no había. El único momento en que se juntaron y hicieron cuerpo, es la marcha al final, que fue a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y tú ves ahí que evidentemente es gente solamente de clase media. Han ido algunas señoras de los mercados que estaban obligadas a ir porque tenían multa de 100 bolivianos y les iban a cerrar su puesto, por la alcaldía, ¿no? Porque el alcalde es de la derecha. Bueno, un fascista, ¿no? Es un golpeador de indios, así, concreto. Entonces, si ves el conglomerado, así, de la gente que han debido haber, unas 5.000, 6.000 personas ahí, ¿no? Pero... Es decir, una marcha del MAS convoca, a 5.000, 6.000 personas. Si
sin más ni menos, ¿no? Es decir, esto así todo es todo una cosa que está obligando a mucha gente. Y la gente de derecha ha ido saliendo. Entonces yo veo que no es una gran cantidad de gente. Lo que falta es manifestar la otra gente que no estamos de acuerdo con que se manipule de esta forma y se mienta a la población, y de que sí, vayamos a una discusión, a un análisis. La propuesta me parece muy buena de ir a trabajar en este sistema, discutiendo y analizando bajo también los parámetros que tú nos has planteado, Verónica. Un minutito, Vero, y vamos cerrando. Dale. Ya, solo decirle a la población, ya que es la línea del programa hoy día, Julieta, los sueños se defienden. ¿Ustedes piensan que el gobierno que ha recuperado este Estado a través y ha planteado un proceso de cambio, lo va a rifar? Un proceso de cambio nacionalizador que distribuye y redistribuye ingresos que tiene el Estado, ¿lo va a rifar a Doria Medina, que fue el principal privatizador del Estado? ¿Ustedes piensan que el gobierno va a rifar su proceso de cambio, que está peleando contra la corrupción, porque está peleando, ha dado muestras claras? No es un tema mucha deuda hay en ese tema, pero se está peleando, se está denunciando. ¿Ustedes piensan que va a rifar y se lo va a entregar a Carlos Mesa, que en su gobierno ha aprobado un decreto que autoriza la eliminación de todos los documentos sobre gastos reservados? O sea, ha encubierto corrupción abierta de los gobiernos neoliberales. ¿Usted piensa que se va a rifar un proceso de cambio soberano que ha recuperado la dignidad del Estado para entregárselo a Tuto Quiroga, que como gran mérito en su campaña pone una foto de entrevista con el presidente Bush de Estados Unidos? O sea, obviamente que no. Obviamente que el gobierno se iba a aferrar a cualquier posibilidad, cualquiera, dentro de los márgenes de la Constitución y la ley, cualquier posibilidad que permita la repostulación del mejor presidente que ha tenido Bolivia. Es así de claro, Julieta. Los sueños se defienden. Los sueños se defienden. Hermanas y hermanos, hemos estado con Verónica y con Coco hablando, discutiendo sobre el Código Penal, pero también lo que está por debajo. Nos ha quedado claro que este sistema, este nuevo sistema de Código Penal, lo que está buscando es reforzar la nueva Constitución. Así que si hay algo que está visionándose de que sea anticonstitucional, pues hay que discutirlo. Y lo vamos a discutir y lo vamos a subsanar. Pero el espíritu de este nuevo Código de Sistema Penal es un espíritu que tiene que ver con el proceso de cambio. Y lo vamos a defender. Lo vamos a defender. Hay que reconocer que no se ha socializado suficiente, no se ha discutido suficiente, igual que hemos hecho todo ese movimiento, hemos dicho, vamos a refundar el país, la nueva Constitución, igual debimos haber dicho, vamos a refundar la penalización de los delitos y todo eso, pero igual debimos haberlo hecho. No lo hemos hecho, ahora no es cuestión de latiguearnos, sino es cuestión de salir, hablar, discutir, leer. Son 13 artículos que la derecha está manipulando. Lea, hermana, lea. Ahí está en el internet también, lea. A ver, 13 artículos, dice el 205. Busque 205, a ver qué dice. Reúnanse, a ver qué quiere decir. Pregunte, ¿qué ha querido decir con esta palabra, con esta coma? ¿Qué quiere decir? Eso, discutiremos. Este proceso es nuestro. Los sueños se defienden. Hasta el próximo domingo a las 9:30 y en el Facebook estamos y estamos en YouTube. Con El Pueblo en la Piel, búsquenos y denos opinión. También si no está de acuerdo, díganos. Chao, hasta el próximo domingo. Chao.